recuperando el altar de Dios. Aleluya. En la convención, en el culto misionero más exactamente, el pastor Samuel Mejía pues hacía un énfasis a la importancia de no olvidar la esencia de esta obra. Amén, hermanos. Y uno escucha esos pioneros de la obra, como sin recursos ni económicos, ni humanos, ni tecnológicos como ahorita los hay, la obra creció mucho más. Pero ¿dónde estuvo o está la diferencia? En el altar de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y Dios no cambia, Dios es el mismo. Somos nosotros los que lo descuidamos, nos alejamos de Dios, pero el Señor nos invita. Amén, hermanos, que nos volvamos a Él. Amén, gloria a Dios. Hoy quiero presentarle algunas razones que encontramos por qué hombres de Dios erigieron un altar. Es posible que de pronto no nos acoplemos a todos, pero en algo necesitamos esta palabra. Alabado el nombre del Señor. En este capítulo que hemos leído, este pasaje nos muestra cómo Dios saca un remanente de la cautividad de Babilonia para que restauren el templo. Y lo primero que llegaron, dice la palabra, cuando ya estaban establecidos en Jerusalén, lo primero que quisieron al restaurar fue el altar. Pero hubo una razón muy importante que los motivó y casi que los presionó a levantar, a restaurar el altar de Dios, y es que dice el versículo 3: colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Amén, hermanos. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Amén, gloria al Señor. Porque nuestro adversario nos devora. Amén, aleluya. Rapidito. Con Dios somos más que vencedores. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y el altar es el lugar de encuentro entre el oferente y el Dios al cual se ofrende. El altar. Alabado el nombre del Señor. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos recuperar el altar es porque posiblemente se está sintiendo muy de cerca las fauces del enemigo. Sintiendo como que no tiene fuerzas para, sintiendo como que el enemigo lo va a devorar. Eso es porque hay ausencia de altar. Se necesita volver al altar de Dios porque en el altar hay seguridad. Mire que ellos construyeron el altar y aunque estaban los enemigos rodeando para destruirlos, pero ellos decían: no, ya teniendo el altar, nosotros nos comunicamos con Dios y yo sé que Dios nos va a bendecir, yo sé que Dios nos va a defender. Pero sin el altar, ellos se sentían indefensos. Mire que ellos no se preocuparon por las armas, por las espadas, por las jabalinas. No, el altar. Amén, hermano. El altar nos defiende, el altar nos da seguridad contra todos nuestros enemigos. Amén, hermanos. Y que son bastanticos y feroces. Pero repito, nuestro Dios es mucho más grande. Poderoso es el nombre del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 8, gloria al Señor, encontramos a Noé. En el versículo 20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Alabado el nombre del Señor. Aquí, ¿qué función cumplió el altar? Noé fue librado del diluvio. Amén, porque caminó con Dios. Y estando bajo el juicio, dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Ay, ahora tengo un siervo mío deambulando entre las aguas. Y dio la orden que se cerraran los abismos, empezaran a succionar las aguas. Dejó de llover
Amén. Hasta el punto que ya se secó y pudo Noé pisar tierra. Amén. Cuando pisó tierra, ¿qué fue lo que primero empezó a hacer Noé? Un altar. Amén, gloria al Señor, aleluya. Un altar. ¿Para qué? Para agradecer a Dios. ¿Usted sabe qué es que Dios destruya a todo el mundo y guarde su familia nomás? Eso es mucha misericordia. Amén, gloria al Señor. Mucha misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Noé había comprendido que a Dios le agradan los sacrificios, pero no cualquier clase de sacrificio, porque ya para ese tiempo ellos ya conocían lo que le había pasado a Caín, que Abel llevó de lo más gordo, de lo primogénito de las ovejas, pero Caín llevó del fruto de la tierra. Amén. O sea, ahí está una actitud de corazón. Y Noé entendió, por eso estaba vivo. Y aunque tenía de todos los animales, porque Dios los preservó en el arca, Dios le había dado la orden que de los animales limpios no echara una sola parejita, sino más. Gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y los ofreció en holocausto, los consumió en altar. Y dice la Biblia que Dios percibió olor grato. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios se agradó del sacrificio que presentó Noé porque lo hacía de corazón. Cuando nosotros vayamos a ofrecer algo para Dios, que tengamos esa limpieza de corazón. Por ejemplo, como hoy se toma una ofrenda misionera, que nosotros la hagamos de corazón, con liberalidad, no esperando nada, ni tampoco diciendo, ni me tocó dar ofrenda misionera. Amén, porque Dios no se agrada de eso. Amén, que si usted, por ejemplo, si usted se vinculó, y espero, hermanos, porque varios hermanos no se vincularon, pero espero que usted se vincule por el bien de su alma y de la iglesia. Entendamos que somos un cuerpo, bendito el Señor, pero el día que usted lo quiera hacer, no diga, me tocó ayunar, porque si no, no, yo quiero ayunar porque yo quiero crecer, yo quiero recuperar la comunión con Dios, yo quiero volver a arder, amén, bajo el fuego de Dios, yo quiero. Entonces, como yo quiero, yo voy a ponerme. Alabado el nombre del Señor. Noé comprendió eso, que en el altar se sacrifican animales limpios. Limpios. Dios no acepta ningún sacrificio pestilente, ni de animal defectuoso. No, la ley establecía que debía ser perfecto, sin defecto, sin tacha. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, en el libro de Josué, gloria al Señor. Josué capítulo 8, el versículo 30. Dice la palabra, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Miren que Dios es muy ordenado. Él no aceptaba ninguna clase, o sea, cualquier piedra no servía. Eran unas piedras que nunca hubieran sido trabajadas con hierro. Y dice la palabra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea, Dios le había dicho a Moisés, cuando entren en la tierra prometida, ustedes allá van a encontrar dos montes. La mitad de las tribus se van a hacer a un monte para bendecir y las otras tribus se van a hacer al otro monte para maldecir.
Y ahí está escrito en Deuteronomio que todos debían decir amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué debían decir amén? Para que comprendieran que Dios los había sacado para que fuera un pueblo diferente. Amén. Mire, permítame le leo alguna parte de lo que el Señor le dijo antes de que eso pasara. Deuteronomio capítulo 27. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, el versículo 20 dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. ¿Y qué debe decir el pueblo? Amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y el pueblo debía decir amén. Por eso la zoofilia es abominable para Dios. Maldito, estoy leyendo el versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y del pueblo decía decir amén. ¿Por qué había decir amén? Para hacerle entender. Pero antes de que Moisés proclamara estas bendiciones y estas maldiciones, como Dios lo había mandado, amén, Josué y todo, ahí dice que los ancianos, los jueces y todos, ¿qué hubo que hacer primero? Un altar. Amén, gloria a Dios. Un altar para consagrar ese lugar, un altar para que la presencia de Dios santificara ese lugar, santificara y le diera una connotación sublime, sagrada a lo que se iba a hacer. Que no era palabra de hombre, no era capricho de Moisés, no era capricho de Josué, era voluntad de Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Saben por qué hoy muchas personas toman la palabra como muy liviana y quieren vivir de cualquier manera y aún así decir que son agradables a Dios? Porque no tienen altar. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero ahí dice la palabra que aún los naturales y los extranjeros, o sea, cualquiera que se quisiera acercar al culto a Dios, tenía que decir amén. Amén, gloria a Dios. Porque Dios no tiene una ley para los cristianos, otra ley para los cristinos, otra ley para las crispetas. No, es una misma ley, es una misma palabra. Amén, hermanos. Y Dios quiere que seamos cristianos. Amén, hermanos. Que significa se parecen a Cristo, pequeños Cristos. Bendito sea el nombre del Señor. Y repito, ¿qué fue lo que consagró, que le dio esa connotación de ceremonia espiritual sagrada? El altar, que se sacrificaron holocaustos, que antes de escuchar la palabra, ellos habían tenido un encuentro con Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso es tan importante, hermano, venir temprano al culto, para que se pueda orar, para que usted pueda entrar, para que pueda activar su altar, de tal forma que cuando empieza la alabanza, su altar ya está encendido y puede empezar a subir el olor fragante de gratitud y alabanza a Dios. Y cuando venga la palabra, su corazón ya esté descuartizado, esté preparado para quemarse, para arder completamente, y ahí sí, por completo, se ha recibido, amén, delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros no preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra nos golpea, la palabra nos hiere, y no es porque Dios quiera hacer eso. Dios quiere descuartizarnos con su palabra. Que la Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, parte las coyunturas y todo, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón, y nos hace sentirnos desnudos delante de Él. Amén, hermanos. Pero me refiero es que cuando nosotros no tenemos un altar, actuamos como Caín. Hacemos las cosas mal y Dios nos dice: ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. O como dice Pablo a los romanos, si él mismo dice que nosotros hacemos su voluntad y nosotros hacemos algo mal, si él sabe que es así, ¿por qué nos culpa? O sea, queremos condenar a Dios. Y miren que Caín dijo: de tu presencia me esconderé. O sea, él abiertamente quería alejarse de Dios. Pero cuando nuestro corazón está acostumbrado al altar de Dios,
decimos como David. Cuando Natán le dijo, ese eres tú, ese hombre eres tú, porque tú mataste con la espada del enemigo a Urías, que era un amigo fiel tuyo, un soldado fiel tuyo, y le quitaste la mujer que era de él, teniendo usted bastantica en la casa. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. ¿Y qué dijo David? Yo pequé. Ven, gloria a Dios. Y ahí está el Salmo 51. Yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo. No decir, es que fue por culpa de ella quien la manda, sabiendo que tiene semejante cuerpazo, ¿para qué se pone a dañar delante mío? No, ¿y usted para qué miró? Amén, hermano. Él dijo, yo fui el que pequé, yo. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El Salmo 32, que hace referencia también a ese pasaje, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Ven y gemí todo el día, y todo mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Pero él reconoció, por eso, todavía, mire cómo se habla de David, y en el milenio, cómo Dios honra a David. Pero en cambio Saúl, él dijo, no, esto, acompáñenme, honreme delante de los ancianos. No le importó Dios, le importó la gente. No se quiso humillar, trató de seducir a Dios con mentiras. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso el altar es necesario para que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. En Primera de Crónicas, gloria al Señor, capítulo 20, el versículo 18 dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Primera de Crónicas 21, versículo 18. Versículo 22 dice: entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Mire lo que dijo David. Amén. Bonito así ofrendar con el bolsillo de otro. Pero David dijo, vea, mire lo que dijo David. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cuesta. Amén. Cuando uno estudia lo que significa holocausto, literalmente holocausto significa gradas, pero tiene su simbología que es, o sea, que por medio del holocausto uno va ascendiendo para acercarse a Dios. Amén. El holocausto lo eleva a uno en la presencia del Señor. Eso lo podemos comprender, por ejemplo, allá cuando Manoah le dice al ángel, espérate, ahí no se me vaya, para que le ofrezca. Y dice que le trajo el cabrito y todo el holocausto y lo quemó, y luego el ángel se posó sobre el fuego en el cual ardía el holocausto y subió. Amén. Y luego dice, ay, hemos visto a Dios y vamos a morir. Pero la mujer le dice, si nos hubiera matado, hace rato nos hubiera matado. No, y de ahí surgió ese término Shalom. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Entonces, el holocausto es ese medio por el cual sube una ofrenda agradable a Dios. El holocausto difiere de las demás ofrendas porque se consume todo se consume. Alabado el nombre del Señor. Y es decir, que cuando una persona llevaba un holocausto, es porque él era el que necesitaba restaurar la comunión con Dios. Él era el que estaba afectado. Por eso David porque Ornán también vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Dígame, ¿usted se imagina ver un ángel con semejante machete que venía de matar un poco de gente y ya iba para Jerusalén? Pues imagínense poder en la sangre de Jesús. Susto, ¿cierto? Y que venga y le diga a David, Dios me dijo que me venda a la era. No, agarre todo. Y para que se vaya de aquí. Pero David le dijo, no.
No, porque yo no voy a tratar de quedar bien con Dios con lo que no es mío. Yo fui el que pequé. Yo fui el que me dejé engañar del diablo, de la vanidad, por querer saber cuántos soldados tenía. Usted no, véndame lo que vale. Todo lo que vale le voy a pagar, porque yo no le voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso, amados hermanos, hay momentos en los cuales nuestra desobediencia produce, por ejemplo, como padres puede producir un efecto colateral en los hijos, como líderes, como pastor y así. Amén. En todas las posiciones jerárquicas puede producir un efecto colateral en el pueblo que dirige, que preside. Amén, hermano. Por lo tanto, ¿quién es el que debe volverse a Dios, levantarle altar para Dios, para que cese la mortandad? Quien cometió la falta. Amén, gloria a Dios. Y nosotros debemos ser sinceros. Si yo estoy equivocándome, yo no debo esperar que otro busque. Yo tengo que buscarlo. Porque a mí es el que Dios me quiere ver en su presencia, reconociendo mi falta, reconociendo mi error, reconociendo mi desvarío para que cese la mortandad. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Nosotros debemos, hermano, de quitar de raíz ese concepto que el diablo pasa por encima de Dios, que el diablo puede meterse a la casa de un cristiano y hacer hasta para vender, que el diablo puede hablar a un cristiano. No, eso es antibíblico. Amén, hermano. Hermano, todo el que piense así está diciendo que tiene más autoridad el diablo que el Señor. Entonces uno le pregunta, ¿y entonces por qué fulano está atado? No es culpa de Dios ni del diablo, es de la persona que dejó el altar. Y entonces, como Dios es justo, que no tiene por inocente al culpable, siempre, según Apocalipsis 12, el diablo dice que lo está reclamando todos los días. Suéltemelo, suéltemelo. Suéltemelo, que mire, dice que es yo soy yo, pero mire cómo habla, mire cómo actúa, mire cómo trata, mire cómo hace esto. Suéltemelo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, como es justo, en ocasiones dice, no puedo esconderlo más. Voy a soltárselo un poquito para que sepa lo que puede. Pero es Dios el que da la orden, no el diablo. Y no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Amén. Y no podemos pasar toda la vida en esa condición, porque eso sería inmadurez. Debemos crecer. Porque si Dios dice en su palabra que somos más que vencedores, es que somos más que vencedores. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? David nos enseña que hay que levantar altar cuando una plaga está acechando mi vida, mi familia, mi economía, mi salud, mi vida espiritual, el entorno. Amén, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Satanás, él es antiguo. El Señor lo reprende. Él no respetó a Cristo, no lo va a respetar. Pero si usted sabe quién es usted delante de la presencia del Señor, que usted es un hijo de Dios y que usted recibió autoridad para echar fuera demonios, entonces usted no se va a quedar quieto ni va a aceptar que el diablo le quiera hacer hasta para vender. Usted va a ejercer su autoridad. ¿Y dónde la ejerce? No saliendo a pelear con un machete, rastrillándola así que sale chiva. No, en el altar. En el altar es donde se gana la batalla. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? En Primera de Reyes, capítulo 18. Jesucristo vive para siempre. El versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Amén. Cuando nosotros dejamos de frecuentar el altar, ¿qué pasa? Cuando una casa queda sola, ¿cierto? Si no se cuida, llega el punto en que se cae. Mira, al lado donde el Señor nos tiene viviendo, le metieron más de 100 millones a una casa. Más. Eso con todas las de la ley. Y la construyeron lo más de bonita. Cerámica, pintura, todo, hermano, bien bonita. Y la cerraron y se fueron. Eso está agregado por todos lados. Por todos lados. Porque es que una habitación vacía
Amén, hermano. Lo mismo un corazón vacío, ¿cómo se puede poner? Un altar, hermano, donde ya no hay ni rescoldos, donde ya ni siquiera se guarda el carboncito. Amén. Como dijo la hermana Nancy ayer, guardó el carboncito. Así era en el campo antes. El carbón del almuerzo se dejaba para la comida, para que no bregue tanto a prender la candela. Amén. Pero imagínense un altar donde pasen días, meses y no se sacrifique nada. Vaya a prenderle candela a ver cómo le va. Amén. Por eso es que hay veces que Dios nos quiere ministrar y Dios ministra al de al lado y Dios ministra al otro, y a mí no es que Dios lo haya desechado, es que el altar está muy arruinado y hay que arreglarlo. Hay que sacar el mugre, la ceniza. Hay que quitar las piedras que ya están partidas, que fue lo que hizo Elías. Mire, dice, tomando Elías 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Dice, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Arreglar el altar. Arreglar el altar. Gloria al Señor. En estos días el Señor nos hablaba acerca de la disciplina para poder ser heraldo. Así se arregla el altar, tomando un lugar y un horario para buscar a Dios. Amén. Porque si no, el ajetreo del día nos gana ventaja. No queriendo pecar, pero se peca. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Hay que arreglar el altar. Amén. Y este altar es muy precioso, porque Elías nos enseña que si nosotros arreglamos el altar, ¿qué va a pasar? Dios se va a acercar al pueblo. Hay cosas, hermano, que no valen los consejos, no vale la cantaleta, no vale, bueno, cualquier método humano de presión no sirve. Pero si se arregla el altar, Dios sí sirve. Dios sí trata con quien tenga que tratar. Dios sí puede visitar en las noches, Dios sí puede romper cadenas, Dios sí puede desatar ligaduras, Dios sí puede hacer lo que nosotros nos es imposible hacer, aún por nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces se arregla eso en el altar de Dios. Mire, el versículo 37 dice que Elías, ahora Dios dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Porque ahí está en singular, porque el pueblo se había vuelto a la idolatría. Estaban diciendo de lengua que eran servidores de Dios, pero en la práctica eran servidores de Baal y Astarot y todos esos demonios. Entonces Dios, al ver eso, envía al profeta Elías, y Elías, claro, cómo no, el altar de Baal levantado y restaurado, y el altar de Jehová acabado, arruinado. Y Elías, arregla el altar, invoca a Dios, prepara el holocausto, y dice la palabra: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren que, hermano, ¿cuánto duró ese proceso de restauración? ¿Cuánto duró esta oración? Ni un minuto. Amén, hermano. Pero cuando cae la gloria de Dios, cuando un corazón es impactado por la gloria de Dios, no hay que darle cantaleta, no hay que decirle: pero ¿por qué usted anda así? ¿Por qué usted tiene esa cara? ¿Por qué? No, la gloria de Dios le da vida, y sin necesidad de que le digan que algo está mal, Él sabe que está mal y deja de hacer lo que está mal. Pero cuando un altar está arruinado, hermano, así vengan todos los argumentos, no hay vida para buscar a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Cuándo podemos bendecir a Cristo? La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, el apóstol Pablo deja aquí algo muy precioso, un precedente. Gloria al Señor. Dice la Biblia, versículo 1:
Así que, hermanos, os ruego, porque esto, hermano, no es fácil. Sostener en el tiempo un altar avivado no es fácil. Por eso Dios nos ruega. Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire que el Señor dice aquí a través del apóstol Pablo, qué parte de la vida, bueno, del ser, menciona el cuerpo. Amén. Y Pablo escribe a los tesalonicenses, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo deben estar? Irreprensibles para la venida del Señor. Porque con el cuerpo es que nosotros ejecutamos lo que nuestra alma desea. Amén. Yo no puedo decir, yo voy a ayunar, como dicen los gnósticos, no, en la mente yo ayuno, pero y la carne coma. Pero usted puede estar ayuno en la mente, en la mente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. No, Aleluya. si yo voy a ayunar, abstenga el cuerpo de alimento. Si yo voy a orar, pues hay que cancelar todo lo demás. Si va a estudiar la palabra, hay que cancelar todo lo demás. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Porque mire que Dios quiere, amados hermanos, que nosotros ya no estemos como en la antigüedad, en todos los ejemplos que vimos. El holocausto era un animal que lo descuartizaban y se consumía por completo. No es un animal, porque ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero resulta que el holocausto no es tanto para perdón, amén, hermanos, sino para un encuentro con Dios, para recuperar esa comunión con Dios que estaba perdida. Y Dios nos manda que nos reconciliemos con Él por medio de Jesucristo. Entonces, yo no puedo pretender tener una relación correcta con Dios si mi cuerpo, en primer lugar, no lo someto a servidumbre. Amén, gloria a Dios. Si mi vida no lo hago en santidad, si lo que yo hago para Dios no lo hago con raciocinio, es decir, coherente y conscientemente que quiero hacer las cosas, sino por inercia. Amén. Por ahí dice, miren las condiciones, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que usted y yo querramos estar ahí. Amén, hermano. Que si vamos a pasar 2 horas de oración en la noche, sean 2 horas de oración y no horas durmiendo. Amén, hermano. Porque es mejor orar 15 minutos coherentemente que 2 horas diciendo que oró y no oró nada. Porque si arranca con 15 minutos, al otro día 16, al otro 20, cuando la cuenta es capaz de orar las 2 horas. Amén, hermano. Pero que sea vivo. ¿Qué más dice? Santo, agradable a Dios. O sea, dice Pablo a los Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Dice que es vuestro culto racional. O sea, Dios no quiere que estemos como robots en su presencia. Dios quiere gente que quiera venir ante Él y decirle, aquí estoy, Señor, necesitado. Aquí estoy, Dios mío, que tú me transformes, tú me cambies, tú obres. Ahora, hay una motivación que nos lleva a tener nuestra vida, a tomar nuestro corazón como eso que Dios quiere que sea un altar para Él. Amén, nuestro corazón. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No conformarse es, no se ciña a lo que el mundo dice. Amén. No se ciña, sino dice, transformaos. Y el término aquí es un término muy común ahorita en el castellano, metamorfosis. Transformación en el griego es metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Es el proceso evolutivo de una oruga que se convierte en mariposa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Un gusano, pero sigue el proceso y cuando después una obra de arte. Gloria a Dios. Y una mariposa es una obra de arte dibujada por el mejor artista del universo, Dios. Gloria al Señor, aleluya.
¿Pero de dónde salió? Un gusano. Amén. ¿Qué somos nosotros? Dice la Biblia. Yo soy gusano y no hombre. Amén, gloria a Dios. Dios. El profeta Isaías dice: no temáis, oh gusano de Jacob, no temáis vosotros los pocos de Israel. Santo, aleluya. Amén. Si nosotros nos dejamos envolver, si nosotros valoramos lo que es el altar de Dios, en el altar de Dios, Dios nos va a ¿qué? Transformando hasta que Dios nos lleva a esa plenitud de un varón perfecto. Nosotros vamos a salir siendo mariposas, ¿no? Que el Señor reprenda al diablo. Amén. La meta de Dios es que seamos como Cristo. Que hablemos como Cristo, pensemos como Cristo, oremos como Cristo, prediquemos como Cristo, amemos como Cristo, perdonemos como Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. Pero hay una condición. Para yo poderme transformar, yo no debo conformarme a este siglo. ¿Y dónde yo elimino el conformismo que es natural, mío y suyo? En el altar. Allá lo sacrificamos. En la presencia del Señor. Mire, dice: renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy es un culto misionero, amados. Gloria a Dios, aleluya. Y yo les quiero preguntar, en especial a los jóvenes, los sueños que usted tiene, ¿usted ya comprobó que son los sueños de Dios? Gloria al Señor, aleluya. Porque todos tenemos sueños, y si usted no tiene sueños, no quiero decirle que se ponga a soñar por allá destierro, de pronto que caiga y se estrelle por allá por estar soñando. Amén, hermano. Me refiero a los sueños. ¿Qué anhela usted ser en un mañana? Pero la pregunta que yo le hago de parte del Señor es: ¿Dios está en ese sueño? O sea, ¿Dios es partícipe de que pueda hacer realidad ese sueño? ¿Es la voluntad de Dios ese sueño? ¿Sí ha razonado? Porque el problema es este: si yo tomo una decisión hoy, porque yo quiero alcanzar mi sueño, y yo tengo que ir por mi sueño, y yo quiero mi sueño, Dios dice: bueno, si quiere, hágale. Y sigue esforzándose por su propio ideal. Pero el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo no vuelve atrás. Si pasan 5 años y se da cuenta que está equivocado, ya no puede echar para atrás. Ya perdió 5 años. Amén, gloria a Dios. Y si todavía no hace un alto en el camino y reconsidera su rumbo, sino que dice: no, yo voy a hacer un esfuerzo porque yo creo que yo puedo, y sigue empecinado en ese sueño, y pasan 5 años más. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza. Si nosotros nos procuramos someter a la voluntad de Dios, hay una promesa maravillosa en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá Amén, gloria a Dios. las peticiones de tu corazón. Si yo me deleito, es decir, si yo, como dice ahí Romanos, si mi vida es un continuo culto vivo, agradable a Dios, si mi voluntad no me la ligua al deseo del mundo, sino a la voluntad de Dios, ¿acaso Dios no será capaz de hacer realidad mi anhelo? ¿Acaso Dios, porque el anhelo por lo general del joven y del ser humano es de esta tierra? Ay, yo quiero tener una casa, quiero tener un pedazo de cheche. Los solteros, yo quiero tener una mujer bien tremenda, no tremenda en lo malo, bien bonita y bien, amén, que me acompañe, que me entienda. Lo mismo las señoritas anhelaban eso es normal. ¿Y quién es el que da eso? ¿No es Dios? Amén, gloria al Señor. ¿Quién es el que da poder y sabiduría para hacer riqueza? ¿No es Dios? ¿Quién es el que da la salud? Porque hay gente que tiene mucho dinero y no puede disfrutarla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Dios hace realidad nuestros sueños.
si yo procuro estar en el de Él. Amén, hermano. Dios espera, no solamente para los que son líderes o para uno como pastor. Dios espera vernos en el altar a todos sus hijos. Porque repito, el altar es un lugar de encuentro. Es allí donde Dios nos ministra. Es allí. Por ejemplo, cuando David presentó el holocausto, él no tuvo que conseguir fuego. Dios vino y consumió ese holocausto. Elías no tuvo que buscar fuego. Dios vino y consumió ese holocausto. Porque el fuego de Dios consume. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios, aleluya. No sé cómo está nuestro altar. Bendito sea el nombre del ¿Por qué no nos ponemos de pie por un momento, hermano? Señor.